Creo que es a los... Buenos días por este evento en la Semana de Energía de OLADE para discutir la movilidad sostenible. Mi nombre es Roland Rösch, yo soy el Acting Director de la Organización Internacional de las Energías Renovables. Y tenemos un interesante panel hoy con aquí en esta sala hay Alicia Hernández Muñoz, experto de movilidad en el Banco Mundial. Tenemos aquí también Jone Orbea de PENUMA, de UNEP. También trabaja en el PENUMA en electromovilidad. También tenemos aquí Oscar San Martín, General Manager of Evergo Holdings Interenergy. Y tenemos aquí también Juan Sebastián Díaz, Latinoamérica Regional, consultor de etanol y de biocombustibles. Y tenemos aquí del Institute of Cooperation and Agriculture, Mr. Agustín Toroba. He also está responsable en este Instituto de los Biocombustibles. También en la pantalla tenemos Silvia Larrea, es un especialista líder en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo empezó aquí con la primera pregunta por Alicia del Banco Mundial. ¿Nos puedes explicar las actividades, los planes, los programas del Banco Mundial en relación de la electromovilidad en Latinoamérica? Por favor. Ahora, bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Roland, y gracias a todos por participar. Última sesión del día, así que bueno, intentemos que sea lo más ameno posible. Y un tema importante como es la movilidad eléctrica, yo creo que todos los países en la región están inmersos en esta transición energética, diferentes maneras de generar energía, diferentes maneras de consumir energía. Y en este sentido, el transporte es uno de los sectores, es el sector que más consume energía en todo el ámbito, y también además es el sector que más gases de efecto invernadero produce. Entonces, estas dos características hacen que el transporte sea un elemento clave en esta descarbonización del sector. Nosotros, como en el Banco Mundial, se están desarrollando unos planes para impulsar la movilidad eléctrica. Uno de ellos, uno de los más importantes, financiado por el Climate Investment Fund, tiene como tres patas que toca. La primera es evaluar esos impactos en la movilidad eléctrica dentro de en la red energética. Entonces, ahí lo que hemos desarrollado es dos herramientas desarrolladas por el Banco Mundial, en el que se hace una planificación del modelo de energía. La segunda pata sería más a nivel de distribución de la energía, porque ya sabemos que al final colocar los cargadores eléctricos, pero quizás la red no está adaptada para poder absorber toda esa demanda, ¿no? Entonces, es algo importante que creemos que en toda la región tenemos que tener en cuenta. Y luego, como os decía, también fomentar
implementación de estos cargadores eléctricos. Los cargadores eléctricos, la infraestructura de recarga, la movilidad eléctrica en general tiene el problema de que es muy intensiva en capital. Sin embargo, en operación y mantenimiento se reducen los costes respecto a los vehículos de combustión interna. Entonces, retos que nosotros vemos en la región, la manera de financiar esa movilidad eléctrica y, en este caso, la infraestructura de recarga. Hay que buscar mecanismos de financiación que sean implementables en cada país, que no necesariamente puede ser una única solución, sino que cada país ha de evaluar cómo financiar esa infraestructura. Nosotros también vemos además la oportunidad de la movilidad eléctrica como un mecanismo de estabilización de la red, ¿no? Al final, si nosotros recargamos según esas tarifas horarias en los puntos valle, podremos hacer un aplanamiento de la curva de la demanda y hacer una red que sea más eficiente. Entonces, bueno, pues simplificando, vemos la movilidad eléctrica como una oportunidad para los países, una oportunidad única para dar el salto a tecnologías limpias, para continuar con la descarbonización del país. Entonces, sí, muchísimas gracias. ¿No funciona? No funciona, sí. Muchísimas gracias por esta contribución, Alicia. La próxima que yo quiero preguntar es René Orbea de PENUMA. ¿Qué son los planes de UNEP en electromobility y qué son los más importantes objetivos por la región de Latinoamérica y el Caribe? Muchas gracias, Roland, por la pregunta. Desde el equipo de PENUMA tenemos una iniciativa que se llama MOVE, que viene funcionando ya desde el 2016, si no estoy mal, apoyando a los países en todos los procesos de electrificación. Tenemos diferentes acciones, entre las que se encuentran la generación de información o recopilación de información a nivel nacional y generación de data a nivel regional. Tenemos capacitaciones virtuales que hacemos cada mes, tenemos asistencia técnica, tenemos preparación de documentación guía para la generación de estrategias y recientemente, desde hace 3 años, venimos trabajando con 14 países de la región, apoyándolos a crear todo el marco habilitante en torno a la movilidad eléctrica. Y tengo que decir que todo el equipo, todos hemos aprendido mucho de estos 14 países, no porque sean los países que estén más avanzados en temas de movilidad eléctrica, algunos sí lo son, otros no lo son, y está claro que no lo son, pero hemos aprendido mucho sobre la perspectiva de cada uno de los países, retoma sobre la movilidad eléctrica y la capacidad o el incentivo, el beneficio que la movilidad eléctrica puede generar en cada uno de los países. Trabajamos, digamos, con países que son islas del Caribe, con países grandes como México, países grandes como Argentina, países mucho más pequeños centroamericanos, y ver cómo la movilidad eléctrica encadenada o relacionada con los sistemas energéticos se puede ver como una oportunidad adicional. En temas específicos de la movilidad eléctrica, nos hemos dado cuenta que hay 3 grandes temas que, más allá de que sea un trabajo o unas de esas acciones de experiencias o intercambio de experiencias entre los países, son elementos, son actividades que se tienen que tomar en cuenta o se tienen que trabajar de manera conjunta, esos planes de trabajo en conjunto que creo que dentro de OLADE o de otras organizaciones subregionales de coordinación se pueden retomar, porque realmente tienen un impacto regional y tienen un impacto negativo si no se toman así. Por ejemplo, el tema de interoperabilidad de las redes de recarga. Sabemos que es un tema de poner unos estándares, ya sean abiertos, cerrados, lo que fuera, pero que todo el mundo hable al menos ese mismo idioma, y para hablar ese mismo idioma no es
no solamente necesitamos el intercambio de experiencias, sino realmente que todos los países nos pongamos a trabajar en conjunto y que dentro de los diferentes organizaciones supranacionales de la región podamos realmente avanzar en un solo plan de trabajo, en una sola visión, en un solo objetivo. Igual el tema de homologación vehicular, no solamente en temas de seguridad del propio vehículo, que eso obviamente es necesario, ahí están las organizaciones de seguridad vehicular que ya existen en la región que nos pueden dar guía, pero también en temas de eficiencia, en temas de componentes, digamos, todos esos elementos que sabemos que se vienen en términos de movilidad eléctrica y que tomándolos de manera conjunta se puede realmente generar unas características que apoyen a la creación de una demanda y una oferta conjunta para la región que obviamente puede ayudar a agilizar. Y otro de los grandes elementos es el tema de seguridad. Cómo vamos a tomar en conjunto los elementos mínimos de seguridad de la infraestructura de los vehículos para que en el momento de gran expansión, que ojalá se venga en los próximos años de la movilidad eléctrica, los usuarios finales no tengan absolutamente ninguna duda realmente de que la movilidad eléctrica es segura o de cómo se puede atender. Y en ese sentido, nada más les comparto una acción que la hicimos hace un par de semanas y por eso estoy bien emocionada, y es que estuvimos capacitando a 2 bomberos de 14 países de la región en cómo atender incidentes vehiculares con vehículos eléctricos. Entonces ya tenía, y con la obligación, digamos, de replicar ese curso y convertirse en instructores de ese curso a nivel nacional. Entonces ya tenemos personal de muchos países de la región que van a saber, conocen la tecnología, conocen las baterías, conocen dónde están ubicadas las baterías en los vehículos y saben también cómo atender este tipo de incidentes. Entonces, como les comentaba, son 3 temas importantes que lo menciono porque creo que es un momento con todos los países presentes de retomarlo. Son estos 3 temas que para nosotros son imprescindibles después de la experiencia que tenemos, que se trabajen de manera conjunta entre todos los países. Muchísimas gracias por esta interesante presentación de las ideas de PENUMA. Tenemos también Silvia Larrea, senior especialista de energía del Banco Interamericano de Desarrollo. En la opinión del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué son las ideas, los planes de electromovilidad y qué son las que necesita para escalar la electromovilidad en la región de Latinoamérica y de Caribe? Silvia, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Roland. Pues bueno, yo complementando un poco lo que dijeron las colegas, ¿no? del PNUD y del Banco Mundial, como Banco Interamericano de Desarrollo, pues venimos trabajando ya hace casi 10 años en temas de electromovilidad, ¿no? Básicamente el tema de superar las barreras, como lo han dicho los colegas, y el tema de viabilizar oportunidades, ¿no? De movilidad eléctrica, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Solamente en los últimos 2 años pues hemos movilizado asistencia técnica por un monto de 2,5 millones en los últimos 2 años, ¿no? Lo cual ha sido pues fundamental para poder avanzar los diferentes temas, ¿no? Estamos ahorita apoyando como más de 69 iniciativas que hemos apoyado, estamos trabajando en 20 países de América Latina y Caribe y espero que de manera complementaria con los otros colegas pues vemos que el sector público es una pieza clave, ¿no? Para desarrollar el marco habilitador de la movilidad y establecer un entorno propicio para el despliegue de la movilidad eléctrica, ¿no? ¿Qué hemos venido haciendo? Pues hemos venido apoyando a diferentes países de la región en desarrollo de estrategias, planes energéticos, planes de transporte, políticas. Estoy hablando en países tipo Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana. También estamos trabajando temas del marco habilitador en el sector del transporte, ¿no? Porque aquí es un tema multisectorial. Estamos viendo la posibilidad de cómo modificar o ajustar concesiones, desarrollo de modelos de lease, proveer garantías de continuidad de servicio para operadores, etcétera, ¿no? También estamos trabajando, como lo mencionó ya Alicia, es el tema del desarrollo de infraestructura de carga, ¿no? También vemos que hay necesidad de un marco habilitador básico aquí, ¿no?
porque pues no sabe, o sea, hay confusión de cómo se lleva este tema, si es una actividad comercial o es una actividad regulada, ¿no? Entonces se tiene que tener otra figura. Son temas que vemos claramente en México, en Perú, también en Ecuador, en Colombia. Estamos trabajando también en qué otros temas, en temas de cómo instrumentar los incentivos fiscales, ¿no? También trabajamos estudios de factibilidad para electrificación del transporte, tanto técnico, económico, ambiental, social, financiero. Estamos también apoyando en procesos de licitación, por ejemplo, el caso de Jamaica, ¿no? Lo apoyamos con los documentos de licitación para renovación de la flota pública de buses. En temas de financiamiento, pues yo creo que es uno de los temas claves, ¿no? Si bien hay disparidad en la región en cuanto a la implementación y conocimiento de la tecnología, pues vemos que uno de los temas claves es el tema financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema económico es muy importante en la región, sobre todo saliendo de unas etapas de pandemia que pues nos hizo retroceder muchísimos años, ¿no? Y en el tema de financiamiento estamos ya trabajando con algunos países como Chile en préstamos, sobre todo préstamos de política, donde podemos promover la electromovilidad en la región. También recientemente, muy contenta, también les comparto que como BID, ¿no? Acabamos de aprobar, a fines de noviembre aprobamos el primer fondo regional junto con el Fondo Verde para el Clima para promover la electromovilidad y el uso de hidrógeno verde en la región. Esperamos que este fondo, ¿no?, que fue aprobado, se movilice aproximadamente unos 400 millones de préstamos concesionales y donaciones en 9 países de la región, ¿no? Entonces, es un préstamo regional para nueve países y la idea es, pues, tener estos fondos concesionales que traen condiciones más blandas para, pues, mejorar las condiciones de financiamiento y viabilizar los proyectos, ¿no? Pues vemos que realmente no se ha hecho mucho, creo que en la región se ha avanzado definitivamente, ¿no? Sobre todo en el segmento de buses. Ya a septiembre del año 22, Latinoamérica tiene más de 3.700 buses eléctricos, pero pues todavía se concentran, el 85% de esos buses están concentrados en Bogotá y Santiago de Chile, ¿no? Entonces vemos que todavía hay mucho para hacer. Y pues mucho de lo que ha ayudado en este avance en la región es el hecho de que el costo total de poseer un bus eléctrico ya esté a la par con los buses de combustión en muchos países, ¿no? Y esto digo el costo total de posesión porque básicamente incluye no solamente la compra del bus, sino también la operación durante cierto tiempo, ciertos años. Entonces, pues la operación ya ha probado, ¿no? Que tiene, pues, que ahorra casi más de la mitad de lo que podría ser una operación normal. En temas prácticos, ¿qué otros ejemplos les puedo dar, no? En Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica, donde pues soy la especialista aquí, hemos financiado la transformación de la flota institucional del ICE con el reemplazo de 100 vehículos de combustión por vehículos eléctricos y una red nacional de recarga con 28 cargadores rápidos instalados en lugares estratégicos del país. ¿Y por qué le menciono esto? Pues no es mucho relativamente, Costa Rica es un país pequeño, pero el tema de reemplazo de flota institucional es clave por el efecto demostrativo que puede tener, porque tiene, y el tema de los cargadores rápidos los menciono también, nuevamente no son muchos, pero para poderlos posesionar estratégicamente se hizo todo un estudio, ¿no? Un estudio, un modelaje con las principales carreteras, las zonas más congestionadas, etcétera, donde se necesitarían estos cargadores. Entonces, detrás de esto hay mucho más información que es estos modelos, ¿no? De dónde podríamos posesionar estos cargadores para que sean claves. El gobierno de Barbados, por ejemplo, ha realizado inversiones ya importantes por un total de 22 millones para la adquisición de buses eléctricos. Aquí hemos apoyado nosotros el BID y junto con la Unión Europea a través de un programa de energía inteligente del sector público. Los 49 buses eléctricos actualmente en funcionamiento pues representan casi el 50% de la flota disponible en Barbados. Entonces es un caso de bastante éxito, ¿no? Y bastante liderazgo en el tema para la región. ¿Qué vemos en Chile? En Chile vemos pues grandes avances en todo tema de electromovilidad, ¿no? Hay
cantidad de decenas de startups con iniciativas de promoción de electromovilidad en sus diferentes modalidades, desde fabricación, sharing de bicicletas, scooter eléctricos, tenemos el e-car sharing y hasta fabricación de vehículos 100% con diseños nacionales, ¿no? Entonces Chile está avanzando con bastante fuerza, también liderazgo y convicción en el tema. En Perú y Ecuador, ¿qué se hicieron? En Perú y Ecuador ya se hicieron también líneas de crédito para financiamiento de vehículos eléctricos, en un financiamiento blended que le llaman el financiamiento combinado del BID, por ejemplo, con el Clean Technology Fund, ¿no? Por 20 millones para Perú, 33 millones para Ecuador, y pues esto prueba que es lo que se necesita, ¿no? Se necesita porque esto nos baja los costos de financiamiento. Pues entonces vemos que, bueno, ha habido, ¿no? Cada vez vemos que más gobiernos se están moviendo para emitir políticas, estrategias, especialmente para autobuses, flotas de automóviles de gobierno. También vemos que se están moviendo muchos países, ¿no? Para poner incentivos como la reducción de impuestos a la importación, impuesto a la venta o impuestos a la circulación de los vehículos. Entonces vemos que ya se está avanzando cada vez más en la región, ¿no? No solamente los países grandes y los típicos de la región, sino también países pequeños en el Caribe, tipo Jamaica está avanzando con muchísimo esfuerzo, pues Costa Rica también va avanzando también, ¿no? Roland, no sé si quieres que te comente un poquito de los aspectos que consideramos claves para avanzar, o eso lo dejo para después. Podemos hacer otro round de preguntas, pero sí, un minuto está bien. Por favor. Ah, sí, bueno, básicamente lo que necesitamos, yo creo que mucho es lo que dijeron también los colegas anteriores. Se necesita regulación, políticas, seguir avanzando en el tema de infraestructura de carga, el financiamiento que acabo de mencionar también es clave, pues hacer una campaña, ¿no? Muy consciente de conocimiento de tecnología, conciencia pública, conocimiento público. Y un tema que quisiera levantar aquí también, y que último, pero no es, que es muy importante, es el tema de planificación energética, ¿no? Y es que según el grado de penetración de la electromovilidad, tanto a nivel de transporte público como privado, se deberá analizar si la infraestructura eléctrica actual es adecuada o se necesita construir refuerzos a las redes existentes o construir redes nuevas, adicionales, ¿no? Y otro tema importante en esta planificación es que cada vez más necesitamos ya no solamente mitigar, ¿no?, con la electromovilidad el cambio climático, sino que toda esta nueva infraestructura que pongamos tiene que venir adaptada al cambio climático, ¿no? Porque esta red de distribución para electromovilidad debe ser resiliente contra los desastres naturales, porque pues ya su función no va a ser solamente una, que es entregar electricidad, sino también ahora asegurar que el transporte pueda funcionar, ¿no? Entonces, pues con esos temas de planificación de la infraestructura y el tema de adaptación de esta infraestructura al cambio climático, pues me parece muy clave, y con eso los dejo. Muchísimas gracias, Roland. Muchísimas gracias, Silvia, por interesante perspectivas del Banco Interamericano de Desarrollo. El próximo panelista es Oscar San Martín. Oscar es manager general de Evergo Holdings Interenergy, y la pregunta es qué son los planes de la contribución por la movilidad eléctrica, y sobre todo qué es la importancia y el rol del sector privado en el despliegue de la infraestructura de movilidad eléctrica. Por favor, Oscar. Bueno, gracias, Roland. Buenas tardes a todos. Oscar San Martín, Evergo. Nosotros somos una red de movilidad eléctrica que es parte del grupo Interenergy, que nace el grupo Interenergy hace 30 años, y la parte de movilidad eléctrica hace unos 5 o 6 años. Le hago esto un poco de paréntesis, ya que tenemos la particularidad de que nosotros somos un grupo energético, en primero que nada,
y en segundo nos transformamos en un grupo tecnológico y eso nos hace tener dos ramas muy importantes para poder complementar todo lo que hacemos. Nosotros empezamos la movilidad eléctrica hace 5 años probando todo, ¿no? Aquí todos los compañeros que estamos acá en el panel pues hemos hablado de homologación, de seguridad, de los retos de financiación y son cosas que vivimos todos los días, el diario vivir nosotros. Cuando entramos a un nuevo país, nosotros ya estamos en 8 países, podemos citar República Dominicana, donde empezamos, Jamaica, Panamá, donde ya tenemos 110 estaciones aquí, Aruba, estamos iniciando en Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, aquí está mi compañero de Uruguay acá al lado, y no ha sido fácil este camino. Una de las cosas que decidimos fue apostar a una tecnología propia y eso yo creo que fue clave en la historia del desarrollo de este proyecto, ya que siempre en el mercado habían diferentes hardware disponibles, me refiero a cargadores. Y cargadores hemos probado, no sé, 25, 30 marcas, yo creo que a lo largo de los años. Y cada una tenía su solución, una solución técnica, un software, pero un poquito muy limitado. Nosotros como somos grupo energético, sabemos las limitaciones, los problemas en las redes, lo que hay que hacer para que esto sea un éxito. No es un secreto, o sea, aquí lo hemos comentado, las redes de transmisión, las empresas de distribución tienen que trabajar muy de la mano con las redes de movilidad eléctrica porque si no, no lo vamos a lograr. Aquí hablábamos del trabajo en equipo, o sea, el trabajo en equipo tanto de la parte de las empresas que se manejan en las redes eléctricas, los proveedores, el usuario también que estamos educándolo cada día. Ya tenemos un vehículo eléctrico que es cada día casi igual que un convencional, pero todavía falta un poquito en competitividad, pero las ventajas son enormes en los costos de recarga, los costos de mantenimiento, en la huella de carbono, qué más decir, el impacto al medio ambiente. Pero en definitiva, los retos en la parte privada, yo creo es ponernos de acuerdo en homologación. A mí me gusta esa palabra porque muchas veces en temas de regulación somos como muy flexibles. Y la verdad que, ¿por qué ser flexibles cuando quizás las automotrices en su momento no se pusieron de acuerdo en sus conectores, CHAdeMO, CC1, CC2, Tesla, ¿cuál se me queda? El GBT chino. Entonces, es imposible tener conectores para cada uno de los usuarios. Entonces, es uno de los retos, yo creo que grandes que hemos tenido. Claro, ahí se movió el sector privado también a desarrollar adaptadores. Y adaptadores para que cada uno de los usuarios pueda tener ese adaptador y poder conectar. O sea, crear una red universal, yo creo que es hacia dónde vamos. Y en segundo lugar, la interoperación. Y la interoperación me refiero a que si no todos los players que estamos, porque nosotros somos uno de ellos. Evergo está presente en estos países, pero estamos claros, hemos ido tomando el liderazgo en ese sentido, pero vendrán otros players y lo importante es que todos trabajen en el mismo idioma. O sea, si todos estamos certificados en la Open Charge Alliance usando el protocolo CPP, pues que todos lo utilicemos para que después nos podamos unir en un sistema único, el usuario, que somos todos nosotros los que estamos sentados acá, pues migremos con confianza, con seguridad. Seguridad, otra de las palabras. O sea, no podemos que cualquiera ponga un cargador. O sea, no podemos ir a cualquiera, o a un hotel, a un mall, y cualquiera instale un cargador de que no sabemos cómo fue instalado, si cumple con los protocolos de seguridad. Lo que comentaban también, los entrenamientos, todo esto conlleva un proceso y todas esas cosas son las que van cubriendo todo el ciclo y podemos apostar hacia una movilidad eléctrica exitosa. Desde Evergo también estamos trabajando fuertemente en Vehicle to the Home, que son conceptos nuevos que van, porque se habla del Vehicle to the Home y Vehicle to the Grid, que son cosas totalmente diferentes. Muchas veces pensamos que es lo mismo, pero el primer paso es los fabricantes de vehículos, con la seguridad de sus protocolos, todo, lograr que esa energía que está almacenada en esa batería
pues pueda ser migrada a una casa. Ese es el primer paso. Y para eso todavía falta. Pero después está todo el tema de Vehicle to the Grid, de ir a la red. Cómo ir hacia una red eléctrica, interconectar, por ejemplo, proyectos que hemos visto en la región que se están estudiando, por ejemplo, proyectos de buses escolares, que los buses escolares se usan en el día, pero no se usan en la noche. Entonces, cómo volcar toda esa energía de baterías a la red en horas que no se demanden y que se puedan cargar con energía, como tú decías, en horas valle y tirarlas volcarlas en el pico de los sistemas eléctricos. Eso va a tener un impacto ultra positivo porque ¿qué hacemos cuando llegamos a la casa? Es lo mismo que el celular. Llegamos, lo conectamos para tenerlo disponible para el próximo día. El auto eléctrico es lo mismo. Llegamos a la casa, lo enchufamos y si trabajo yo quizás en ventas o me muevo de una ciudad a otra, voy a necesitar la red pública para poder cargar. Entonces el mismo concepto del celular. Entonces, ¿qué está pasando? Que vamos a tener sistemas eléctricos en la región mucho más cargados a las horas punta, que es un reto tremendo para las empresas distribuidoras y las empresas de transmisión. Y esas son las cosas que también recientemente en México, que entramos a México el 15 de noviembre, pues lanzamos en esas novedades las nuevas soluciones poniéndonos adelante a todos esos problemas. El MyEverGo, que es el cargador inteligente de casa, donde yo parametrizo, hago mi agenda de carga, si yo quiero cargar después de las 12 de la noche, si quiero sincroniza la casa con el auto, porque en todos los países hay regulaciones que cumplir. Por ejemplo, en República Dominicana, citando un caso, si tú pasas los 10 kilos de potencia, tú tienes que migrar de una tarifa residencial a una tarifa comercial con demanda. Y nadie quiere eso, nadie quiere pagar más por la energía que tiene en su casa. Y veíamos que muchos usuarios, incluso los cargadores que te regalan con el vehículo, bien incluido en la palabra, los desconectaban y preferían cargar en la red pública. Bueno, nosotros felices porque vendemos más en la red pública, pero había un problema, y un problema que se estaba originando, y por eso tomamos la iniciativa de lanzar este programa de forma de que el usuario esté tranquilo. El usuario llega a su casa, consume 7 kilos, por ejemplo, en República Dominicana, y le va a entregar 2.99 kilos al auto. Sale de la casa, le entregará toda la demanda al auto. Y con eso la gente se empieza a sentir, esa es la palabra, confianza. Cuando tú sientes confianza, tú apuestas por el producto, apuestas por la movilidad. Pero lo mismo pasa en las empresas. Yo soy una pyme, una mediana empresa, quiero irme a la movilidad eléctrica, pero ¿cómo la administro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué límites de carga le asigno a los empleados? ¿O cómo pongo las reglas del juego para que carguen durante el día o en la noche, a la hora que me convenga por la potencia? Y ese es el otro programa que también se lanzó, EverGo Fleet, para me están cortando, parece. No. El control total de la potencia en el sector empresarial. Así que, para concluir, el sector privado se está moviendo, pero necesita del apoyo de todos para lograr esto, instituciones multilaterales, todo el apoyo que necesita, porque la movilidad ya llegó y está para quedarse, ¿no? Buenas tardes a todos. Trataremos de ser breve por la hora y son dos temas bastante complejos. Contarles simplemente que en este momento Uruguay tiene un programa de promoción de la movilidad eléctrica, es el programa Subite, y tiene 3 grandes ítems. El primero está enfocado a la micromovilidad, es decir,
a motos, ciclomotores y triciclos de carga eléctrico. El segundo está enfocado a las flotas de alta demanda, como son los taxis, los vehículos de aplicaciones, vamos a decir marcas, Uber, Cabify, Bolt y Remise, que son vehículos de mucho uso. Y el tercero es la promoción de buses eléctricos en los departamentos del Uruguay donde no está presente esas tecnologías. Estos tres programas tienen una base fundamental, que es no solamente realizar el cambio de unidades, sino generar los ecosistemas que permitan al resto de los usuarios tener facilidades para la implementación de la tecnología. ¿Qué queremos decir con esto? Al tener esta distribución, que además es territorial, está enfocada a todo el país, nos permite generar cosas tan simples pero importantes, como tener un punto de referencia para los mantenimientos de los buses eléctricos o de las bicicletas, o tener una serie de lugares donde se pueda acceder fácil y rápidamente a repuestos para un vehículo que está todo el día en la calle, como un taxímetro, sin que eso afecte la operatividad del mismo. Entonces, ese es el segundo nivel. Bueno, contarles cómo son estos beneficios. El primer beneficio es de base y es un beneficio de eficiencia energética, nosotros le llamamos certificados de eficiencia energética, que consiste en valorizar los ahorros de la medida, en este caso la sustitución de, por ejemplo, una moto a combustión por una moto eléctrica, y valorizamos ese ahorro energético, lo multiplicamos por el periodo de la vida útil de la medida, y al año de utilizar esa medida le devolvemos en dinero a la persona como una promoción ese dinero. ¿Qué hace eso? Acorta los periodos de repago. Ya varios panelistas aquí han hablado de que si bien el costo total de propiedad del vehículo eléctrico, sea cual sea que hablemos, es beneficioso, tiene un valor presente positivo, los costos de adquisición, el primer costo que es adquirir el vehículo eléctrico, está todavía un poco más caro que el vehículo de combustión tradicional. Entonces, con esta medida, nosotros ayudamos a cualquiera que quiera comprar un vehículo eléctrico para tanto empresas como personas particulares o el Estado mismo, que quieran comprar un vehículo eléctrico, tener esa ventaja para cortar el periodo de repago del capital inicial. Bueno, específicamente tenemos estos tres programas que les quería comentar, que tienen sus particularidades. El primero, el de buses, para empezar, la idea, la intención es que a través de un proyecto desarrollado por los gobiernos departamentales de cada uno de los departamentos donde en Uruguay no hay buses eléctricos, poder acceder a un minibús, un microbús, un bus, según el deseo de las intendencias, para prestar un servicio público, es decir, un ómnibus de recorrido urbano, una especie de hop-on, hop-off. Estoy nombrando proyectos que han presentado en estos días, un hop-off gratuito en una ciudad del interior, buses con funciones sociales como la de trasladar niños y adolescentes a los centros de estudio, y en fin, una infinidad de estos procesos que además van a incluir que cada uno de estos buses disponga de un cargador eléctrico obligatoriamente instalado para ello, por lo que la Intendencia queda con la capacidad además de seguir cargando otros vehículos eléctricos dentro de su propia planta industrial. El segundo es la promoción para motos y triciclos y eléctricos, que tiene dos áreas. La primera es un área donde se financia con hasta un 10% del valor de la compra, se le devuelve al usuario que compra del valor de la compra, y eso es lo que financia, es lo que hablábamos, ¿no? El capital inicial, ¿no? Bajar el capital inicial, y dos beneficios posteriores que lo que hacen es disminuir los costos de operación y mantenimiento. Vamos a la energía, aproximadamente se les otorga un bono que corresponde más o menos a la energía que consume durante 2 años ese vehículo, y se les otorga un seguro de accidentes de tránsito para que puedan utilizarlo por el primer año sin costo para ellos. Ese sería el segundo nivel, bajar los costos de operación. También ahí con este proyecto se creó un ecosistema muy interesante en todos los puntos del país, porque se les exige a las empresas que quieran participar de este beneficio vendiendo sus vehículos, que tengan una representante de marca,
un taller autorizado, un lugar donde puedan vender repuestos en cada uno de los departamentos del país, lo que hace que la tecnología ya empiece a estar presente y de fácil acceso para otros usuarios. Y por último, el programa Subite Pasajeros que estamos ejecutando en este momento, que se concentra en impulsar un rápido cambio de aproximadamente un aumento del 75% de los autos eléctricos que hoy hay en plaza prestando este servicio, un aumento del 75%, que consiste en cualquiera que cambie, cualquier permisario que cambie su taxi, su vehículo de aplicación o su remis por un vehículo eléctrico y cumple una serie de normas que son bastante sencillas con respecto a la propiedad del vehículo, va a ser incentivado en primera instancia con hasta $5.000 en efectivo, los cuales los cobra 15 días después de hacer este trámite. Estamos hablando que eso ronda, depende del vehículo que seleccionen, que son los vehículos que están habilitados para prestar esa función por los distintos gobiernos departamentales. Es un beneficio que varía entre el 20% al 15% del valor inicial del vehículo. Además, estos vehículos, como les comentaba, al año se presentan a este incentivo de base, los certificados de energía, y pueden recibir, depende del uso, de la intensidad del uso, otro tanto. ¿Qué logramos con esto? Rápidamente incorporar vehículos de alta demanda al mercado y además generar lo mismo que veníamos generando con el resto de los procedimientos, es decir, más repuestos, más talleres, más visibilidad del vehículo eléctrico en el medio urbano, más capacidad de transmitir el boca a boca los beneficios de este tipo de movilidad, tanto entre sus colegas de trabajo como en el público general, porque son referentes, de alguna manera, naturalmente, son referentes de la calidad del vehículo y de la calidad de los servicios. Creo que, para ser breve, por ahí voy a terminar la pregunta de movilidad y voy a seguir con la segunda, que es la de red eléctrica. Perfecto. Uruguay tiene una red eléctrica de cargadores, de aproximadamente 150 cargadores de uso público. Esos cargadores son propiedad de la Compañía Eléctrica Nacional. Tiene una distribución territorial variada. Uruguay es un país que su distancia máxima son 600 kilómetros. No tiene grandes obstáculos naturales. Y esta red, que está ubicada en el entorno de los 50 o 60 kilómetros cada cargador por las rutas nacionales principales, permite fácilmente llegar a cualquier punto del país con un sistema de carga. ¿Cuál es el tema? Que ya ha hablado un poco el colega aquí, es esos cargadores en este momento son de corriente alterna, de 21 kilos, por lo tanto una carga completa puede rondar entre las 3-4 horas, lo que demora de alguna manera y es una barrera a la entrada. En este momento nos encontramos desarrollando tanto a nivel público, aumentando la cantidad de cargadores de corriente continua para tener una carga rápida, para que la experiencia del usuario sea más amena, que sea más útil, y estamos regulando en estos momentos la promoción para que las empresas privadas, que ya hay una que presta el servicio en el Uruguay Activa, puedan prestar el servicio de carga pública, por lo cual los estamos esperando. Puedan prestar el servicio de carga pública. Y para cerrar, si me permiten, los panelistas nombraron una cosa que es muy importante, que es la estandarización. Uruguay tiene un decreto que dice que para el uso público, es decir, esos lugares que pueden ser la calle, una estación de servicio, un lugar donde pueda acceder cualquier persona sin limitación a esos vehículos, nosotros normalizamos que la normativa europea CS2.2 sea la mínima que puede existir y uno puede instalar, si tiene las mismas similares características que el cargador de normativa europea, puede instalar además cualquier otro sistema. Es decir, puede haber, como nombraron muy bien, un cargador de 60 kilos en continua de normativa europea y al lado puede tener perfectamente un cargador GBT de 60 para el servicio público. Lo que sí, en cada punto de carga del servicio público, por lo menos debe estar esa normativa. Creo que para ser concorde con el tiempo que nos habían asignado, por aquí voy a terminar. Quedo abierto a las preguntas
tanto aquí como los espacios que se den, y los invito a invertir en Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante este programa y la iniciativa de electromovilidad en Uruguay. También movilidad sostenible tiene aspectos de biocombustibles que pueden ser también movilidad sostenible. Y tenemos dos panelistas aquí que están trabajando en el contexto de biosostenibles. Que tenemos Juan Sebastián Díaz, que es consultor de etanol en US Grains Council. La pregunta es: ¿qué son los programas de la movilidad sostenibles con biocombustibles por la decarbonización del sector de transporte? ¿Y qué son los casos importantes en este contexto de movilidad sostenible? Por favor, Juan Sebastián. ¿Yo? ¿Sí? Entonces, que sí. Entonces empezamos con Agustín Toroba, también trabaja en el Instituto de Cooperación del Sector de Agricultura, y las preguntas son más o menos las mismas de biocombustibles. Por favor, Agustín Toroba. Perdón al moderador. Está bien. Bueno, como comentó el moderador, yo trabajo en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que está compuesto por los 34 países miembros de las Américas. El instituto forma parte del sistema americano de cooperación. Y ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿por qué un instituto que se dedica a la agricultura trabaja el tema de biocombustibles? Y bueno, justamente porque entendemos que los biocombustibles es el encuentro del mundo agro con el mundo de la energía. Y esto se da en un contexto muy particular de nuestro continente. La primera característica que tiene nuestro continente es que prácticamente casi todos nuestros países son importadores de combustibles fósiles, y a la vez casi todos nuestros países son exportadores de aquellas materias primas biológicas que se pueden industrializar en formato de biocombustibles líquidos para reemplazar a esos combustibles fósiles. El otro punto se da en una circunstancia climática muy adversa. En las sesiones plenarias del día de hoy se mencionaba el objetivo de los 1.5 grados. Y la situación es bastante crítica en términos de que en agosto de este año los especialistas en cambio climático han trazado un horizonte de que si el mundo continúa con esta trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero, en 15 años, o en términos futbolísticos, en menos de 4 mundiales de fútbol, vamos a estar pasando las 450 partes por millón de concentración de CO2 equivalente en la atmósfera. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que suben de forma muy acelerada las posibilidades de que el planeta supere los 2 grados de temperatura. Entonces, en este contexto de especial urgencia, nosotros entendemos que en el sector transporte todas las tecnologías que contribuyan a la descarbonización requieren de una aplicación urgente. Nuestros colegas que hablaron antes que yo, que me precedieron en el uso de la palabra, contaron algunas de las barreras que tiene la electromovilidad, la cual nosotros vemos como una tendencia a nivel mundial, pero también la vemos como una tendencia heterogénea que no se está desarrollando en todos los países al mismo ritmo. Vemos muy rezagada a Latinoamérica y vemos que en el corto plazo hay países donde la implementación de la electromovilidad es complicada, y en algunos sectores específicos del sector transporte también la vemos muy complicada, de una masificación al tiempo que esta situación climática nos obliga. En este contexto nosotros entendemos que los biocombustibles líquidos son una opción que permiten descarbonizar de una manera bastante
acelerada y sin modificaciones tecnológicas en los vehículos de combustión interna que hoy tenemos. Como en general no hay demasiados especialistas en biocombustibles, rápidamente les comento que hay dos tipos de biocombustibles principales. El bioetanol, que es básicamente un alcohol vegetal que se utiliza para reemplazar o para mezclar con las gasolinas o con las naftas, como le llamamos en el sur. Y también existe el biodiesel, que es una tecnología muy un que utiliza aceites vegetales, utiliza grasas animales y en ocasiones algunos residuos para producir un sustituto del diésel fósil o del gasoil, como le dicen los hermanos uruguayos o como le decimos nosotros en Argentina. Ahí está. Entonces, son una solución bastante práctica, no necesitan modificación en los motores. Hoy ya hay 11 países en el continente que tienen marcos normativos que propician el uso de estos biocombustibles, tanto el biodiesel como el bioetanol. Luego Juan va a hablar un poquito más de etanol, pero básicamente casi todos nuestros países tienen abundancia de materias primas. De esta forma los biocombustibles pueden suministrar energía abundante, sostenible y económica, y en muchos casos con una huella de carbono bastante interesante en términos de que vemos biocombustibles que permiten reducir la huella de carbono en todo el ciclo de vida del producto en comparación con los fósiles hasta un 70, 80 y hasta 90% en comparación con las gasolinas y el diésel. Como les comenté, las Américas un poco encabezan el uso de los biocombustibles, producen más del 80% del etanol a nivel mundial y más del 33% del biodiesel. Y hay algunos casos muy interesantes de etanol que ahora les va a comentar Juan y de biodiesel en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Colombia y también en otros países fuera de nuestro continente. Por ejemplo, Suiza reemplaza el 33% del diésel fósil por diésel renovable o biodiesel. Indonesia reemplaza el 30% del diésel también por biodiesel utilizando básicamente aceite de palma como principal materia prima. Entonces, este es un poquito un resumen de lo que hoy son los biocombustibles. Son una oportunidad a futuro, pero también son una solución del presente. Dado que somos importadores de fósiles, pero a la vez somos agroexportadores de todas estas materias primas, tenemos un potencial muy interesante. Tenemos la red de distribución ya construida, porque es la misma red de distribución que se utiliza para los combustibles fósiles, pero de una forma mucho más limpia y sin modificaciones técnicas en los vehículos de combustión interna. Así que para ser breve, señor moderador, lo dejamos por ahí. Vale, gracias. Afín Juan Sebastián Díaz con las mismas preguntas, que son las estrategias por los biocombustibles. Gracias por la invitación. Pues primero, estar aquí. Me siento muy honrado en este panel. Creo que hace 10 años de pronto el grupo se distribuiría de pronto en 5 personas hablando de biocombustibles y 2 de electromovilidad. Entonces ya hoy están reflejando ustedes la gran mayoría en este momento. Sin embargo, también este panel demuestra que también son 2 tecnologías que son complementarias. Eso lo vemos nosotros desde la industria de los biocombustibles, que hay unos desafíos enormes para las 2 industrias, pero también creemos que estamos haciendo algo importante por el planeta y particularmente por la sostenibilidad. Pues además de ser consultor, pues soy padre de 2 hijos y pues tener la oportunidad, les agradezco mucho por todos los esfuerzos que han hecho para tener un ambiente, un área más limpio en nuestras ciudades, ¿no? Pues como lo ha mencionado Agustín, yo soy consultor, voy a hablar un poco más de etanol. Pues digamos que hace 15 años todos estábamos escuchando etanol como una oportunidad, esto pues particularmente en escenarios
donde el precio del barril de petróleo estaba alrededor de los $100. Entonces el etanol en ese entonces salió como una de las alternativas para tener una seguridad energética. Esto pues ya estamos hablando del 2006, 2005 más o menos, donde la mayoría de los países en la región empezaron a adoptar políticas en torno a los biocombustibles. Ya llevamos 15 años, más de 15 años en este proceso y pues yo podría decir que hay muchas cosas que hay que recalcar o hay que hacer un highlight, ¿no? Primero pues que muchos países ya están desarrollando unas mezclas estables, que el E10, la mezcla de gasolina con el 10% de etanol ya es comúnmente aprobado por todos los países y por todos los productores de vehículos y que ya están países como particularmente Brasil y Estados Unidos entrando en otra zona donde se están desarrollando tecnologías en torno al etanol para darle la misma vigencia que tiene hoy en día la electromovilidad, pero de igual forma complementar todos los esfuerzos que se están haciendo por esa parte. ¿Qué lo hace vigente también? Yo creo que seguimos hablando de la reducción de los gases de efecto invernadero. Se han hecho por parte de todas las industrias unos esfuerzos ingentes para mejorar cada vez más el impacto de la huella de carbono. Estamos en dirección a Net Zero, particularmente con el secuestro de carbono en la industria del etanol. En los Estados Unidos, en Brasil también se está explorando esto. Entonces, digamos que también se está trabajando no solo desde el punto de vista de tecnologías vehiculares, sino también dentro de toda la cadena de suministro. Lo otro que lo hace vigente es la adaptabilidad. En cierto modo, es una tecnología que ya ha sido usada en muchos países y simplemente adaptarlo a lo que tenemos hoy en día en los combustibles líquidos, pues es muy factible, los cambios son menores y se ha tomado un periodo entre 1 año y 2 años para asumir tecnologías o mezclas del E10, como es el caso de Bolivia. Yo creo que es un caso más reciente en la región, donde el ministro en ese entonces promulgó una ley y al año y medio ya estaban mezclando gasolina con etanol al 10% y sigue aumentando, está en una línea ascendente. También pues desde el punto de vista técnico ya hemos aprendido muchas cosas, no solo que el etanol reduce costos en el precio de los combustibles fósiles, sino también que aumenta el octanaje, que mejora la calidad de las gasolinas, que reduce una serie de aromáticos que pues, durante la combustión genera pues, una serie de toxinas, el PM 2.5, bueno, y una serie otra serie de elementos. Y pues básicamente yo creo que es replicable, ¿no? O sea, que los modelos brasileros, el modelo americano de Flex Fuel es algo que ya en este momento se está hablando, ¿no? Particularmente pues traigo a colación aquí el caso de Córdoba, donde la provincia, a pesar de que en Argentina en general está mezclando el 12%, la provincia, pues viendo su competitividad que tiene la producción de etanol a partir de maíz, está considerando ya unas mezclas voluntarias del 85%. Entonces, es unas cosas interesantes. Creo que, o sea, además de la vigencia que les estaba comentando anteriormente, tenemos que mirar qué es lo que hay en el futuro. Particularmente, se están desarrollando tecnologías alrededor de, pues teniendo en cuenta que el etanol tiene un octanaje alto, alrededor de 112 octanos, se están desarrollando tecnologías donde se mejore la eficiencia de la combustión en motores más pequeños y más eficientes. Eso es una parte. Lo otro pues, es el desarrollo de mezclas voluntarias, como ya lo mencioné anteriormente. Y hay un punto muy interesante que es los híbridos E100 o híbridos Flex Fuel, como está trabajando Brasil actualmente, que es básicamente adoptar un modelo híbrido que está en el mercado y ponerlo con el etanol, pues que lo hace una tecnología mucho más limpia de la que podemos tener con un híbrido a base de combustibles fósiles, ¿no?
Y finalmente, creo que hay otros temas muy interesantes para tratar, que es digamos, tecnologías que están desarrollando marcas como Nissan y Stellantis, que esperan que para el año 2025 se tenga un prototipo o un modelo ya de carácter comercial, donde se produzca vehículos eléctricos a partir del uso de etanol, lo que llaman ellos el e-fuel cell, que es una tecnología pues bastante interesante y de pronto eliminaría un poco de las barreras que se tienen actualmente con el tema de infraestructura en la electromovilidad, ¿no? Entonces creo que hay una parte muy interesante donde se puede desarrollar una sinergia entre las dos industrias. Gracias, dejo por ahí. Muchísimas gracias. Hay preguntas en el auditorio. Aquí hay una persona con una pregunta. Aquí hay una señora. Sí. Una a una. Buenas tardes, John Peralta de Ecuador. Sobre el tema de biocombustibles, he escuchado en la Semana de la Energía del año pasado también existió un panel donde se trató este tema y se hablaba de que puede existir este tema como una transición, ¿no? Entre o el uso del vehículo híbrido como una posibilidad en la transición final hacia el vehículo eléctrico. La pregunta ¿es realmente este modelo del uso del biocombustible más cercano y más real, más aterrizado a nuestra región? ¿O soñar con una electromovilidad pura está todavía muy lejos, hablando pisando sobre la tierra, ¿no? en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante y yo creo que no hay una respuesta única por país, ¿no? Recién escuchamos a los colegas de Uruguay cómo han desarrollado toda una red y parece que ellos están un poco más próximos a la electromovilidad que otros países. Yo te pongo el ejemplo de mi país, que es Argentina. Hace algunos meses estuve allí en una disertación parecida a esta y revisé los números de patentamiento de automóviles en Argentina en el primer semestre del año y encontré que había 86 patentamientos de automóviles, lo cual era el 0,06% de los patentamientos de automóviles. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, hay algunos países que, dados los desafíos medioambientales, tienen que continuarlo, obviamente, con la electromovilidad, pero tienen que tomar medidas urgentes para descarbonizar al sector transporte hoy, ¿no? Y para Argentina, por ejemplo, los biocombustibles son un camino muy pertinente, dado que son entre el segundo y el tercer exportador mundial de maíz, que eso se puede utilizar para producir etanol, y son el primer exportador mundial de aceite de soja. Exportan el 46% del aceite de soja del mundo y con eso se puede producir biodiesel. Eso como para poner un ejemplo y subrayar que no hay soluciones únicas, que cada país va a ir avanzando de forma heterogénea con algunas tecnologías, pero hoy los biocombustibles, primero que son una realidad y segundo que son una potencialidad para nuestro continente. Bueno, yo creo que también el tema, pues para complementar un poco, y completamente de acuerdo con lo que tú dices, el tema de la transición, sí, efectivamente lo que se pretende a estas alturas es tratar de atender los compromisos internacionales y tanto los gobiernos están haciendo unos esfuerzos enormes para incentivar la electromovilidad, pero también es importante tener también la oportunidad de abrir, digamos, el abanico de opciones y creo que los biocombustibles, pues como lo estábamos comentando anteriormente, son replicables. Entonces, valdría la pena que además de desarrollar políticas en torno a la electromovilidad, que me parece que es fantástico y ojalá ocurra un movimiento un poco más, digamos que evoluya un poco más rápido, también creo que es importante usar los mecanismos que tenemos a mano para atender los compromisos medioambientales. Gracias. Hay una pregunta aquí. Sí, yo también quiero contestar. Sí. En relación a eso, yo creo que desde el PENUMA obviamente vemos una combinación de tecnologías que tienen que llevarnos hacia el net cero. Pero como bien decías, tenemos 4 mundiales, ¿no? para decidirnos en qué mundo queremos vivir. Entonces también desde nuestra organización y obviamente atendiendo a los compañeros, nuestra posición siempre necesitamos avanzar lo más posible en aquello que sea cero emisiones desde ya. No podemos, digamos, no es un momento de canibalizar tecnologías. Realmente tenemos que avanzar con todo
pero siempre pensando que necesitamos cero emisiones, cero emisiones, cero emisiones, porque no nos queda tiempo, nos quedan 4 mundiales o menos, pongámoslo así, para realmente estar en el camino que queremos. No solamente en el de cumplir los acuerdos de París o las convenciones internacionales, sino realmente de que la naturaleza nos permita vivir en este mundo. Entonces nos estamos jugando realmente mucho y por eso no es cuestión de qué tecnología es mejor o qué tecnología, sino que todas tienen que avanzar, porque para todas hay lugar. Igual que en el panel anterior hablábamos también sobre hidrógeno en el transporte, para todas hay lugar y todas tenemos que avanzar y todas tienen que ser finalmente cero emisiones. Gracias. Aquí hay una. Las respuestas, por favor, un poco breve. Que Sí. es posible. Simplemente por favor, para... aquí, que tenemos muchas preguntas. Perdona, quería complementar solo una cosa. Cuando hacías la pregunta que si ves el vehículo eléctrico como algo real en la producción. Os voy a dar un dato que acabamos de publicar en un informe que lo podéis descargar si queréis, es The Economics of Electromobility, que está publicado por el Banco Mundial y hemos analizado un total de 70 países a nivel mundial. Entonces, al final, esto es un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? No hay vehículos eléctricos porque no hay infraestructura de recarga, no hay infraestructura de recarga porque no hay vehículos eléctricos. He visto que es veces más eficiente invertir en infraestructura de recarga que en incentivos y subvenciones para la compra de esos vehículos eléctricos. Entonces, es un dato muy relevante países y para el despliegue de la movilidad eléctrica. Aquí la señora en azul. Okay. Mónica Lupiáñez de Interenergy. Yo quería hacer una pregunta, tema de biocombustibles y muy en relación a lo que decía John. Me parece que no parece viable estar esperando o hablar de transición el uso de biocombustibles cuando ya es una solución de descarbonización, ¿no? Real que hoy tenemos. Y mi pregunta para ver si es real o no es a qué precio están esos biocombustibles. O sea, yo os preguntaría a ambos si podemos dar un precio y dónde se pueden, por ejemplo, comprar, porque cuando los países piensan en comprar biocombustibles solo para movilidad, seguramente el número no sale. Pero si pensamos en el sector energía, donde está incluido el transporte, capaz tenemos otra solución. Entonces, me gustaría saber un poco precios reales por millones de BTU, tanto de etanol, bioetanol y si tenéis dato de, por ejemplo, biometanol, que serían los 3 biocombustibles que tanto que el sector energía está utilizando. Bueno, sí. A ver, la ventaja que tenemos para ir muy concretamente a la respuesta es que hoy los biocombustibles son prácticamente un commodity. Digamos, hay marcadores, acá los colegas publican semanalmente los precios y en muchos países, cuando uno compara litro a litro, el bioetanol es más barato. El biodiesel está un poco más caro básicamente porque el precio mundial de los aceites ha subido mucho, ¿no? Pero yo creo que son una opción bastante económica, sobre todo cuando se la compara con opciones de mejoradores octánicos. Vos sabés que la gasolina no es digamos, una sola molécula, es un conjunto de gasolina base más aditivos, y en ese sentido cuando uno compara, por ejemplo, etanol versus MTB, el etanol es bastante económico. Ya lo respondió Agustín, y simplemente te dar un precio. Históricamente, durante los últimos 10 años, cuando tú comparas etanol FOB Houston versus FOB Houston gasolina, la diferencia es de alrededor de 80 centavos de dólar por galón. A Tenemos favor del etanol, una señora, más económico. una señora aquí. Hola. Hola. Hola, hola. No funciona. Listo, ahora sí. Bueno, yo tenía realmente 2 preguntas. Voy a priorizar una por cuestiones de tiempo. Quisiera saber sobre las apuestas que se tienen frente a biocombustibles de segunda y de tercera generación y cómo también desde sus diferentes entidades están trabajando para promover acuerdos de cero deforestación en el marco pues, del trabajo articulado frente a los retos de cambio climático, en los cuales obviamente es importante la energía y las fuentes de la energía, pero también
trabajar hacia la conservación de los ecosistemas. Entonces, esa era mi pregunta y muchas gracias. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es? Respondo rápido. Sí, ahí hay dos formas de encarar el problema. Europa, que mira segunda generación y tercera generación, y nuestros países que usan una definición de convencional y avanzado. Y en la definición de avanzado, básicamente, uno de los criterios más importantes es qué porcentaje de CO2 disminuís en comparación con los sustitutos fósiles. En ese sentido, a mí me parece que el mundo avanza un poco en esa dirección. Europa cada vez tiene objetivos más exigentes, Estados Unidos también. Brasil acaba de sacar una política que premia más a los biocombustibles que más descarbonizan. No, y para complementar un poco desde el punto de vista de Estados Unidos, cualquier planta de etanol que necesite registrarse ante la EPA, la entidad medioambiental, tiene que demostrar que los productos vienen de lugares que no han sido deforestados para la producción de biomasa. Eso particularmente para el caso de Estados Unidos, eso desde el año 2007, para Brasil desde el año 2017 con el programa RenovaBio también tienen que garantizar todas las plantas de etanol que traen unos productos de lugares que no han sido deforestados. Gracias. Aquí hay un... Sí, Alicia quiere responder también. ¿No? ¿No? Hay otras preguntas que no son de biocombustibles. Por favor, una pregunta que no es de biocombustibles. Bueno, aquí, este señor, sí. Aquí. Hola, sí. Bueno, hola. Sí, Vicente Macas, de Ecuador. Yo tengo una pregunta para Oscar San Martín. Bueno, como una empresa privada, yo quería saber cuál era la percepción que tiene la empresa privada al querer ingresar al mundo de las electrolineras en América Latina y el Caribe, y qué tan difícil es. Los gobiernos sabemos que están un poco dispersos, queremos unirnos en marcos normativos, hay uno, hay otro, y eso, quería saber un poco la percepción porque en Ecuador también estamos un poco lejos de tener electrolineras, un sistema como lo tiene Uruguay y eso. Gracias. Okay. Bueno, nosotros estamos construyendo la primera electrolinera en República Dominicana, en el área de Punta Cana, donde nosotros somos la distribuidora de energía eléctrica de esa zona. La estamos haciendo ahí como piloto de estudio. Una electrolinera, como bien mencionas, tiene retos enormes, sobre todo de esa gran concentración de energía que se necesita en un solo punto. Son como hubs de gran potencia, y muchos de los que trabajamos en el sector energético sabemos que es súper difícil identificar buena ubicación con buena potencia. Muy complicado. Entonces ahí se necesita el trabajo conjunto con las empresas distribuidoras, las empresas de transmisión, para crear esas carreteras de energía para poder llegar a esos puntos atractivos, porque tampoco sacamos nada con poner una electrolinera en un lugar donde no transita la gente. Una electrolinera es un lugar de cargadores ya ultra rápidos, donde tú máximo te vas a parar 15 minutos, como mucho. Y todo eso se complementa con infraestructura de un espacio físico para un pequeño restaurante, mini market, cosas rápidas de farmacia, un café, etc. Pero ese era el reto. El reto es ese, la red eléctrica. Hacia allá, trabajando para ello. Tenemos una pregunta aquí. Buenas tardes. Jorge Flores, de Perú, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Yo quisiera que nos ayude un poco, por ejemplo, qué tipo de marco normativo necesitamos para que se implementen las electrolineras, y también para que los gobiernos, ¿no?, de los países de Latinoamérica incentiven para que los propietarios puedan reconvertir sus autos o adquirir autos nuevos eléctricos, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién responde? Sí. Alicia. Bueno, sí. Yo creo que un poco enmarcada la pregunta anterior y respondió también la suya, creo que al final la participación público-privada es importante para el despliegue de la movilidad eléctrica.
¿qué ocurre? Que no van a poder poner electrolineras sin que la red de distribución valorada y adaptada en el lugar donde hemos definido, ¿no? Entonces, al final ahí tiene que entrar en juego los operadores, distribuidores, ministerios de energía, transporte. Entonces, es una red multidisciplinar y, por ejemplo, en la infraestructura de recarga, pues luego que entre la empresa privada a establecer los cargadores. Entonces, en ese sentido hay que establecer políticas de regulación que habiliten esa normativa. Entonces, tiene que estar regulado. No es un campo totalmente flexible, donde entra el sector privado y coloca el cargador donde ellos quieren, porque realmente la infraestructura no va a estar y no se va a poder, no van a poder tener como la potencia o la capacidad que se necesita. Por otro lado, también es importante, eso dentro del sector privado. ¿Qué ocurre con el transporte público? Pasa lo mismo. Necesitamos, si vamos a hacer ese cambio tecnológico de motor de combustión interna a un autobús que se mueva únicamente por baterías, necesitamos, por ejemplo, el tema de licitación de concesiones. Las concesiones normalmente están renovadas cada 7 años. Un ciclo de la batería dura de 7 a 8 años. Para que sea rentable la tecnología, las licitaciones tendrán que ser ampliadas aproximadamente a 14-15 años. Eso es un tema de regulación. Entonces, al final ahí el sector público es quien toma un rol bastante importante para habilitar el marco. Y luego otro tema que me gustaría resaltar, que no he tenido tiempo en la intervención porque he sido un poco más corta que el resto, así que aprovecho ahora, es el tema de qué vamos a hacer con todas esas baterías que vamos a generar, ¿no? Entonces, nosotros en el Banco Mundial tenemos un programa que es para evaluar el ciclo de vida de estas baterías y hacer una matriz en la que se utilice la batería para el vehículo. Después se revise si se tiene que reciclar o se puede reusar. Y enlazo con el panel anterior sobre almacenamiento de energía. Al final podemos utilizar estas baterías como almacenamiento, utilizarlas para potenciar toda esta generación distribuida o incluso con la estabilización de las renovables, ¿no? Entonces creo que la movilidad eléctrica es realmente un campo donde tenemos que invertir porque puede servir para toda la transición energética de cara a la descarbonización. Gracias. 3 preguntas más y cerramos la lista. ¿Qué hay aquí? Respondida breve, por favor. Sí, sobre el tema de infraestructura de carga, y nada más lo dejo porque alguna vez se me ocurrió, también podemos discutir después qué tan buena les parece la idea. Un ministro de la región me dijo, bueno, la infraestructura de carga en realidad es la casa de cada uno. Cuando cada uno tenga su carro, cada uno tenga su cargador, esa es la infraestructura de carga. Y eso lo dejo nomás para que pensemos después en el café. ¿Qué tal que se crea una especie de Airbnb, como comenzó Airbnb, pero de carga, que uno pueda poner a disposición pública su cargador? Digamos, yo llego acá y en, no sé, en los edificios que están por acá, lo que fuera, yo busco una aplicación y digo, en el 3er piso, estacionamiento tal, hay un señor que tiene un cargador que está en la oficina, está libre, voy, cargo y le pago lo que haga falta. Entonces, eso es una infraestructura de carga, no es pública, es un acuerdo entre privados, eso lleva una regulación extraordinaria del sector energético que es muy diferente a la que conocemos hoy en día, pero nada más lo dejo como una idea porque un día se me ocurrió y no sé si es buena o mala. Aquí. Sí, hola. Maxim Rebolledo de AES. Soy usuario de vehículo eléctrico y tuve la fortuna de trabajar en la estrategia de movilidad eléctrica de aquí de Panamá. Y viendo cómo se han impulsado los principales mercados donde sí ha habido una penetración alta en electromovilidad, la mayoría ha sido por un precio asequible, siendo, digamos, como principal driver, yo creo que todos los que estamos aquí queremos que la electromovilidad avance y tenemos la voluntad y tenemos ese pensamiento de reducción de emisiones, de alcanzar las metas establecidas, pero la gente que hace el driver, digamos, el que moviliza la adopción, son las personas que toman decisiones en base
a qué me cuesta menos, qué me resulta más cómodo. Entonces, siendo Latinoamérica en su mayor parte, no quiero generalizar, un mercado secundario para los fabricantes, ¿cómo podemos abordar, digamos, esa penetración para que efectivamente esos usuarios que van a hacer la adopción real de un porcentaje alto, cómo podemos, siendo un mercado secundario, poder apalancarlo? O sea, ahora mismo uno sale al mercado y lamentablemente, digamos, solamente los que de verdad tienen ese pensamiento de hacer el cambio son los que adquieren los vehículos. ¿Cómo impulsamos para que sea masivo o en qué momento pasa? Lo dejo abierto a los que quieran responder, ¿no? Sí. Mi visión es la siguiente. Nuestros países, como decís tú, tienen una serie de restricciones financieras y objetivos diversos. En primera instancia, te diría que esto, más que cuantitativo en este momento, es cualitativo. Voy a dar un ejemplo: el mismo vehículo que se compra una familia para hacer, y voy a dar ejemplos de mi país, 30 a 35 kilómetros por día. El típico: salgo de mi casa, voy a la escuela, voy al trabajo y vuelvo. Ese vehículo eléctrico es el mismo vehículo eléctrico que utiliza una aplicación para hacer 300 kilómetros por día. Y ahí vamos a lo que decías tú, a ver el vehículo eléctrico en el largo plazo, el costo total de propiedad. Entonces, en primera instancia, mi recomendación sería que ayudemos a través de incentivos directos, incentivos fiscales, la combinación. Eso va a depender de cada una de nuestras economías. Puede ser a través del precio del energético, ¿sí? Primero a los usos intensivos, porque ahí tenemos el mismo vehículo, el mismo costo y un costo total de propiedad mucho más reducido, lo que nos permite un repago mucho más breve. Creo que esa es la clave para este momento y por lo menos para el corto plazo de los próximos 8 o 10 años, antes de llegar a la curva donde se masifique por uso. Tener en cuenta siempre las infraestructuras de carga que hemos hablado, ¿no? La masificación implica pensar infraestructuras de carga y esas infraestructuras de carga implican pensar todo el camino hacia atrás hasta llegar a la generación. Gracias. Yo, respondiendo más a la pregunta, yo diría el tema de homologación. Es importante que se establezcan unos mínimos en términos de cómo es el vehículo y cómo es el cargador, para que no necesariamente que nos apeguemos a Estados Unidos o nos apeguemos a Europa, pero que realmente sea un bloque completo, que ya no sean países individuales en los que las marcas pueden venir a vender los vehículos de segunda, digamos, sino que sea bloque completo. Y dentro de eso, bien importante la decisión de cada uno de los países de si van a permitir y fomentar el retrofit y cómo lo van a hacer y qué elementos de seguridad se deben de regular para eso. Y los vehículos de segunda mano eléctricos, si van a permitir o no la entrada de vehículos de segunda mano eléctricos y qué van a regular para saber que esos vehículos todavía se pueden utilizar. Todavía están, digamos, tienen una batería usable y que no acabe siendo, como decía Alicia, la entrada de baterías que al final dejan de servir a los 6 meses, ¿no? De repente, que no sabemos qué está pasando con eso. Aquí hay un señor con la camisa negra. Buenas tardes, Javier Cáceres de Energy Latam. Soy una empresa distribuidora de combustibles fósiles en vía de ver cuál es el futuro, ¿no?, que viene. Yo realmente, como ciudadano latinoamericano, estoy muy preocupado porque los grandes números no los estamos resolviendo con la electromovilidad. Solo al año 2040 la penetración será 30-40% aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Y que gracias a Dios tenemos aquí los amigos expertos en biocombustibles. Yo creo que una región que importa el 70% de toda su energía, donde nuestras 33 refinerías solo producen gasolinas, diésel, y no está haciendo, por lo menos que yo sepa, investigación de alto nivel con nuestras universidades para que el biocombustible sea parte del uso de esa infraestructura que está allí. Igual toda la distribución de estaciones de servicio, tenemos ya la infraestructura pagada y hecha para que podamos mezclar el tema, la estrategia de electromovilidad, pero también estamos resolviendo un problema con los vehículos diésel, que no hay tecnología ahora, no hay buses de gran producción para la parte eléctrica, ni tampoco hay camiones pesados que se manejen con electromovilidad. Es un
un tema y una brecha gigantesca desde el punto de vista tecnológico y que vamos a durar muchos años para poder llegar allí, para que los mayores consumidores, que es el 30-40% de la energía que consumimos en la región, viene de los buses, vienen del transporte pesado, de las mulas, gandolas, tractomulas, están en toda nuestra región. La mayoría de nuestros países no tienen ni tren. Todo se la comida y todo se mueve en tractomulas. Y eso es diésel. Tenemos una fortaleza a nivel de nuestros agricultores, tenemos una muy buena tradición agrícola en toda la región y creo que es una tremenda oportunidad que podamos hacer esa combinación, refinerías, productores agrícolas, y que podamos resolver esa torta gigante, ese 30-40% del consumo que está en el diésel. Líneas aéreas y barcos se llevan creo que el 10-20% de las emisiones a nivel mundial, creo que ese es el número, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo con el jet para sustituirlo? Y cuáles son, y pregunta a los expertos, cuáles son los cultivos energéticos recomendados por producción, por rendimiento y costo que podemos aprovechar como estrategia latinoamericana para tener y alcanzar la independencia energética. Porque si importamos el 70% de todo nuestro combustible, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con la parte de biocrudos? Todo lo que es la parte de sustitutos petroquímicos que lo necesitamos. Si estamos en vías de desarrollo y somos países industrializados, vamos a necesitar tener toda esa materia prima que viene de la petroquímica. ¿Dónde están los proyectos de petroquímica con biocultivos energéticos? Muy breve. En el café te contesto la parte de la petroquímica, si querés, porque tiene varios caminos distintos. Te diría, a nivel diésel, es buena la observación. Hay experiencias, por ejemplo, la ciudad de Rosario en Argentina, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, donde ha reemplazado todo el consumo de diésel por biodiesel en estado puro, y se ha probado que ese biodiesel disminuye un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial hay 60 países que utilizan biocombustibles. Probablemente biocombustibles de aviación sea la nueva oleada de innovación en materia de biocombustible. Se conoce como SAF por sus siglas en inglés, que significan combustible sostenible de aviación. Ya hay 7 rutas tecnológicas aprobadas, casi todos utilizan insumos biológicos como materias primas, y ya hay varios países que tienen mandatos de usos de biocombustibles de aviación. El jueves hay un panel a las 11 de la mañana, te invito porque va a ser todo sobre biocombustibles de aviación. Y materias primas, acá hay varias opiniones, yo te puedo dar la mía. Tenemos que utilizar aquellas en las cuales somos agroexportadores y tenemos ventajas comparativas. Para etanol te diría, tenemos 2 grandes grupos de materias primas, aquellas ricas en azúcares y aquellas ricas en almidones. Las 2 principales son caña de azúcar, Brasil principal jugador, maíz rica en almidones. Los principales jugadores son Estados Unidos, Argentina, Brasil, pero varios otros países también. Y para el lado de biodiesel, diésel renovable y HBO, que son algunas tecnologías emergentes para reemplazar diésel, ahí tenemos toda la parte de aceites vegetales. Las Américas en particular, digamos, son exportadores netos de aceite de soja, tienen un poco de aceite de colza y de aceite de palma también, y sí tienen que aprovechar aceites vegetales usados para recuperarlos, evitar que contaminen, que se mal dispongan esos aceites se pueden recuperar. Asimismo también las grasas animales. ¿Alguien? Sí. Nada más me gustaría decirle, está diciendo, importamos el gran porcentaje de nuestros combustibles, tal como estás explicando, eso es verdad, pero no importamos nuestra energía. O sea, aquí está Uruguay, que tiene 95% más o menos de renovable generado a nivel nacional, está Paraguay, está también Costa Rica. Eso no es importación, eso es generación. Entonces, qué bueno sería para esos países que no tuvieran que importar combustible fósil de ningún tipo, ni diésel ni biodiesel, porque si ya tienen 95% de generación, ya se le pueden añadir alguna otra, porque obviamente el incremento del consumo energético debido a la movilidad eléctrica, como bien decía Alicia al inicio, se tiene que traducir en un robustecimiento de la red y mayor generación, pero estamos diciendo que se liberarían recursos, literalmente se liberan recursos de todos nosotros, de cada uno de nosotros y del Estado, al no tener que importar combustible fósil. Entonces,
en mayor o menor medida, y afortunadamente estamos en una región donde tenemos una matriz energética de generación relativamente verde, que obviamente está muy basada en hidro y eso tiene otra derivada y es el tema de adaptación a temas hidrológicos que probablemente estén impactando en el futuro esa misma generación, pero finalmente tenemos una matriz energética relativamente verde, un potencial de generación energético en renovables muy importante que debemos aprovechar. Y si finalmente todo pasa a un consumo de esa energía generada a nivel nacional al transporte, se liberan recursos, ya no vamos a necesitar importar combustible fósil. Y digo, hablando de países de América Latina, pero obviamente en países caribeños se pueden imaginar que ese impacto es muchísimo mayor, cuando realmente están importando y están gastándose hasta el 50-60% del PIB en importación de combustibles porque necesitan combustible para toda su generación energética nacional, o sea, digamos, toda la electricidad que se consume. Entonces, poder avanzar en eso y siendo el transporte uno de los grandes consumidores de energía, avanzar en la electrificación significa liberar recursos, porque no se requiere diésel, no se requiere combustible fósil. Entonces, digamos, en la misma argumentación se puede llegar a la visión de decir, bueno, si electrificamos todo el transporte y lo combinamos con una generación energética renovable, los países van a ser independientes de manera energética y de transporte. Entonces ganamos 2 veces. Una cosita, una pregunta. Que levante la mano, ¿quién Por favor, se sobre el tiempo. Sí. ¿Quién se compraría un auto eléctrico dentro de aquí a los próximos 3 años? ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién lo compraría? Mira, ya estamos ahí como en un 60-70%. Es lo que necesitamos en estos 3 años que vienen, es mejorar los incentivos, mejorar ese periodo donde la tasa de uso de ese cargador, que cuesta mucho invertirlo, pues que le demos ese apoyo a las redes de movilidad, que nuestro mismo consumo va a hacer también que baje el costo del vehículo eléctrico. O sea, nosotros tenemos que jugarnos, tenemos que tomar esa decisión de ir a la movilidad, porque si no, si esperamos al 2040, que el 30, es una decisión personal de todos nosotros los que estamos acá. Queremos un cambio, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con la voluntad y con el empeño, ¿no? Vale, gracias. La última. Hola, muchas gracias. Fernando Naya, consultor en energía. Muy interesante, muchas gracias al panel. Y qué bien que justo tocaron el tema de importar combustibles. Me pregunto, en términos de la electromovilidad, ¿cómo podemos hacer que la electromovilidad se convierta en una oportunidad real de no una mera importación de tecnología y conocimiento para la región, de manera que se fortalezcan cadenas de valor a nivel de lo que sea la conexión entre producción de litio y producción de productos intermedios que lleven a baterías? Nos comentaba Alicia sobre el reuso de las baterías. Bueno, ahí efectivamente puede haber una generación de cadenas de valor en la región. También me pregunto a nivel de los cargadores, ¿qué falta, qué brechas estamos enfrentando como para que se haga una producción de cargadores? No hay representantes de vehículos eléctricos, pero bueno, también me pregunto sobre esa brecha, ¿qué tan lejos estamos, el trabajo que están haciendo las multilaterales en ese tema y bueno, lo que enfrenta el sector privado, por ejemplo, los cargadores, cuando miran a la región y dicen, bueno, compremos cargadores hechos en América Latina? Gracias. ¿Algunas respuestas? Sí, bueno, por alusiones, como has preguntado por qué está haciendo las multilaterales están apostando por ese despliegue masivo en movilidad eléctrica. Tenemos financiamientos verdes para despliegue masivo, por ejemplo, en transporte público. Estamos intentando también generar garantías AAA para disminuir el riesgo y aumentar la competitividad en los países, y nosotros desde nuestro lado estamos creando como estructuras financieras, como decía al principio, ad hoc para cada país, donde sí podemos hacer un despliegue masivo. Es verdad que necesitamos una voluntad política. Decía mi compañero que es una cosa del usuario, por supuesto, pero también es verdad que al ser muy intensivo en capital hace falta una ayuda al principio, porque si no el despliegue es complicado. Entonces creo que la banca multilateral tiene un papel muy importante aquí para iniciar ese cambio de manera masiva. Por ejemplo, aquí me contaba Sebastián ahorita afuera que los cargadores DC en Uruguay
van a estar exonerados o un descuento del 90% sobre el costo de la potencia entre los 2-3 primeros años. O sea, eso es lo que se necesita, esos incentivos. En Paraguay lo mismo, Paraguay también apostó cargadores hasta 120 kilos sin potencia. Esas son las cosas que faltan ver y hay países que están tomando de una forma más seria y más rápida para tomar esa iniciativa y que la red de recarga crezca más rápido. Sí, me sacaste la respuesta, pero no, con respecto a la parte industrial, decir que Uruguay tiene un sistema de promoción de inversiones, por lo cual hay muy buenas oportunidades de inversión en el tema y muchos acuerdos multilaterales, y tomar que en este momento lo que está más avanzado en producción es una serie de empresas que están planteando el retrofit, que sería un paso intermedio con todas las complicaciones que puede tener en el medio, desde lo regulatorio a lo de seguridad de uso del vehículo, y ese sería como un paso intermedio a la producción de vehículos eléctricos. Aquí es importante ver cuáles son los países que actualmente son productores, ¿no? Está obviamente los grandes productores de la región, Brasil, México, Argentina, digamos, cada uno está siguiendo una estrategia diferente. De hecho, vemos que México se ha movido más casi por un impulso de Estados Unidos y por los lineamientos que Estados Unidos está poniendo para su propia flota, que por lo que puede ser demanda interna. Eso va a tener unas repercusiones bien importantes a la fabricación nacional. Argentina tiene un muy buen acuerdo, creo que fue con Volkswagen, para empezar a producir a nivel nacional, pero no solamente, y eso es interesante, no solamente los productores más convencionales de vehículos, sino que vemos innovaciones de vehículos en Bolivia, relacionado con las baterías, como decías, en México, marcas que se están empezando a incorporar, autopartes, empresas de autopartes centroamericanas que están empezando a ver cómo se tienen que transformar o qué tienen que transformar de su proceso para poder adaptarse a los nuevos vehículos. Y en términos de software, por ejemplo, es bien interesante todo el movimiento que se ha llevado a cabo en Chile gracias a la entrada de los vehículos eléctricos, sobre todo en software dedicado a gestión de la carga, a control de carga de la batería, digamos, dentro del autobús cuando está en ruta, temperatura del autobús. En Costa Rica en temas de reciclaje de baterías. Entonces se está moviendo, siento que todavía falta mucho incentivo para que eso pueda competir a nivel regional con otras regiones del mundo, pero lo bueno es que creo que el sector privado sí está dando los primeros avances más rápido que el sector público, siento. Gracias. ¿De biocombustibles? Sí, por favor. No, a ver, no, la pregunta no iba en esa dirección, pero un poquito la reflexión final es lo que hemos conversado. Es una solución que está hoy, es una solución que es complementaria a la electromovilidad y dadas las urgencias climáticas tenemos que poner sobre la mesa e impulsar todas las soluciones que vayan en pos de la descarbonización. Y pues yo me permito también felicitar públicamente a Panamá, a Guatemala y a Costa Rica, que recientemente tomaron el liderazgo en Centroamérica de retomar el tema de los biocombustibles. Creo que es una vía válida y ojalá les vaya muy bien. Cuenten con todo nuestro apoyo para poderlo desarrollar aquí en los próximos años. Sí, cerramos. Muchísimas gracias a todos los panelistas aquí y también virtual, y muchísimas gracias por el auditorio, por las preguntas interesantes y buen día. Gracias.